Tenemos con nosotros a Javier Díaz Alonso, responsable técnico de ASEPAL. Vamos a profundizar un poco en el tema justamente del vestuario de protección que tenemos que utilizar para luchar contra la COVID-19, ¿no? Vamos a empezar justamente por la función. ¿Cuál es la función que debe cumplir este vestuario? La función del vestuario de protección en el contexto de la COVID, entendiendo que nos estamos defendiendo de un riesgo biológico, es la de evitar que este agente, el virus, sea capaz de pasar desde el exterior, a través de un fluido corporal contaminado, o el contacto con una superficie que pudiese estar contaminada con un fluido corporal o con este virus, que pase desde el entorno hasta el usuario. Al final es ejercer una barrera, evitando que el agente infeccioso pase a través de la estructura del propio material del vestuario, o a través incluso de las, si se diese el caso, de las costuras del propio vestuario. Es casi como si fuese llevar un guante de traje completo. Es ejercer una barrera que va a impedir el paso del agente infeccioso de fuera hacia dentro de una forma o de otra. Vamos con la tipología. ¿Qué tipos de vestuarios podemos encontrar? Sí, como el agente infeccioso se transmite a través de estos líquidos, hay muchos tipos de trajes de protección biológica, pero en el contexto de la COVID, las autoridades sanitarias establecen que debería de utilizarse dos tipos de vestuario. Vestuario que sea hermético a los líquidos, por supuesto, pero o bien por proyecciones, que serían los trajes tipo 3, o por salpicaduras, que serían los tipo 4. Estos dos tipos de trajes son los que vamos a ver bueno, es un tipo de EPI que se utiliza de forma casi exclusiva en el ámbito hospitalario, y en los hospitales pues son los tipos de vestuario que vamos a ver. Bien como protección total, que puede ser pues los buzos que hemos visto en las imágenes de televisión, o bien con protecciones parciales del cuerpo, los mandiles o delantales, los manguitos, las calzas, indistintamente de la tipología del traje. Todos pues eran o tipo 3 o tipo 4, con hermeticidad tanto del material como de la costura, la penetración del agente infeccioso. Me temo yo que los virus son más fuertes que el agua. Quiero decir que un traje impermeable no es suficiente. No, sí, en este sentido, la Organización Mundial de la Salud, al principio de toda esta crisis, pues lanzó una serie de recomendaciones generales acerca de los tipos de EPIs o de equipos que tendría que hacer uso el personal sanitario para protegerse frente a este agente infeccioso. Entonces, en uno de estos de estas notas se decía que se tenía que utilizar vestuario impermeable. En este sentido, impermeable quiere decir, como tú has dicho, que impida el paso del agua. Sin embargo, en este aspecto hay que tener en cuenta dos cuestiones. La Organización Mundial de la Salud da indicaciones tanto para el primer mundo como para el tercero. Nosotros, afortunadamente, disponemos de medios y de empresas proveedoras suficientes como para ir más allá del impermeable. Impermeable simplemente quiere decir que evite el paso del agua. Pero, como decíamos anteriormente, cuando estamos hablando de protegernos frente a un agente infeccioso como un virus, tenemos que asegurarnos también de que el virus sea incapaz de pasar o bien entre la estructura del propio material, o bien incluso a través de las costuras del material. Y esto solo se alcanza con equipos de protección individual certificados con la norma europea o alguna de las otras que hay disponibles, y que el gobierno pues bueno, ha indicado que se pueden comercializar equipos conforme a normas no armonizadas y que den un nivel de protección similar a la norma europea, que es la 14126, y
trajes herméticos a líquidos como los tipo 3 y los tipo 4, que son los que se utilizan. Entonces hay que ir un poquito más allá del... Claro. Si queremos asegurarnos de la protección, y hay que tener en cuenta que detrás, lo que está detrás del traje somos nosotros, o es un médico, es una enfermera, es un auxiliar, si queremos ir un poquito más allá y asegurarnos de que... Hay que preocuparse un poquito más, ¿no? Tenemos que ir más allá del impermeable. Precisamente por eso voy a preguntar ahora, ¿no? Por el tema de cuáles son, pues, los aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir un traje, vamos, un vestuario de protección contra el virus. Además, los virus no son los mismos, cambian. Hay equipos más robustos, otros equipos menos protectores, ¿no? Exacto. Sí, un equipo de protección individual es complejo y tenemos que asegurarnos de que va a ofrecer la protección que el fabricante prevé. Esto se consigue cumpliendo con las disposiciones europeas que siguen estando plenamente vigentes. El reglamento 2016/425 sigue estando vigente y sirve en esencia para que este traje, este delantal, este equipo de protección que se vaya a poner el personal sanitario, porque en el caso del vestuario lo utilizan casi de forma exclusiva el personal sanitario, que ofrezca una barrera, que sea seguro. Entonces, esto se consigue cuando un fabricante ha seguido todo este camino, pone sobre el equipo el marcado CE. Al final, el marcado, la normativa, la información es casi lo único que tenemos para poder tener una primera orientación. Un equipo de protección, o sea, un traje de protección contra riesgos biológicos, tiene que tener, que sea conforme a la normativa europea, tiene que tener el marcado CE, y junto a este marcado CE tienen que venir los 4 dígitos de control de un organismo notificado, que es una tercera parte que ha hecho una comprobación del equipo que sale de la línea de producción o de las propias instalaciones donde se hace el equipo, pues este laboratorio se tiene que identificar con estos 4 dígitos de control. ¿De acuerdo? Es un equipo de protección individual de categoría 3, y si encontramos un vestuario que alega protección frente a estos riesgos y pone el marcado CE, si no tiene los 4 dígitos de control, no se está comercializando conforme a los requisitos del reglamento. Debido a la situación de escasez que se ha podido dar en el suministro de equipos de protección individual, el Gobierno de España ha habilitado mecanismos de comercialización más flexibles y que te permiten poner en el mercado incluso equipos sin marcado CE, pero conforme a una serie de especificaciones no armonizadas extranjeras, pero muy aquilatadas. Una norma china, una norma americana ANSI y normativa canadiense o norma ISO, pero solo estas. En cuanto a la normativa armonizada que tiene que cumplir el equipo con marcado CE, en este caso es la 14126, esta referencia se tiene que indicar en el marcado del equipo junto con el tipo de traje del que hablábamos. Antes hablábamos que eran tipo 3 o tipo 4, pues para asegurarnos de que ha sido sometido a los procesos que te permiten comprobar si se evita que el agente infeccioso pase a través del material, tiene que tener una coletilla, y es junto a este tipo 3 o tipo 4 tiene que venir una indicación de B, de riesgos biológicos, y venir el pictograma de riesgos microbiológicos que hemos visto muy habitualmente en películas, en los laboratorios estos donde se manejan virus. Además, junto con en el marcado se tiene que identificar al fabricante y al modelo del equipo. Si nos encontramos equipos que alegan conformidad con las disposiciones europeas en alguno de estos elementos, estamos ante un equipo que no se comercializa conforme a las disposiciones europeas. Y por último, lo que tenemos que tener con un equipo conforme al reglamento es una serie de informaciones donde el fabricante informa al usuario acerca de todas las particularidades que tiene que tener en cuenta para hacer un uso seguro del equipo.
Por ejemplo, el cómo ponerse el equipo, el cómo retirárselo, cómo tiene que mantener el equipo, los famosos procedimientos de desinfección, si se puede desinfectar, si no se puede desinfectar, si se puede, cómo tienes que hacerlo, porque si te sales de estas condiciones es posible que alteres las condiciones. Claro, el equipo, el EPI, ¿no? Efectivamente. Y luego los equipos conformes al reglamento se tienen que entregar con una declaración de conformidad, o en el folleto informativo el fabricante te tiene que dar una URL donde te dice dónde te puedes descargar esta declaración de conformidad, que si bien es un documento que previamente pues había gente que no le daba la información o la importancia que realmente tiene esta información, ahora mismo te da datos muy valiosos en estos momentos de confusión, como por ejemplo quién ha hecho la certificación de ese equipo, quién ha hecho el control de la producción o del producto final, las referencias del certificado al que se sometió, en fin. Entonces, cuando vamos a acceder a este tipo de equipos hay tres elementos fundamentales en los que tenemos que basarnos, que son el marcado CE, la normativa que tiene que venir asociado, o la información que se suministra junto con el equipo. Nos quedamos, por tanto, con ese último consejo. Sí. Javier Díaz Alonso, responsable técnico de ASEPAL, muchísimas gracias, gracias a vosotros por acercarse a SICUR Especial COVID. Muchas gracias.